Hola, mucho gusto. Mi nombre es Freider Corozatizábal. Es un placer presentarme. Y en este video, junto a mis compañeros David y Karen, les enseñaremos, les mostraremos un poquito más sobre el tema de volúmenes en cálculo y los centraremos un poco en el método de arandelas o anillos y discos. Muchas gracias. Hola, muy buenas, yo soy David Góngora Rodríguez y hoy veremos la integración de volúmenes por el método de discos y el método de arandelas. Buenas tardes, mi nombre es Karen Mina Gómez y en este video abordaremos el tema del cálculo de volúmenes por revolución, el cual se enmarca dentro del estudio integral de la integral definida. Este tema es fundamental porque nos permite comprender cómo a partir de una región plana podemos obtener un sólido tridimensional al girarla alrededor de un eje. Su aplicación es muy amplia en el campo como la ingeniería, la arquitectura, la física, donde se requiere determinar el volumen de cuerpos con formas irregulares o de revolución. Ahora pasaré con una explicación teórica de conceptos básicos, fórmulas, tipos, etcétera, de método de discos. El método de discos consiste en dividir el sólido de revolución en pequeñas secciones, perpendiculares al eje de rotación. Cada sección es un disco de radio R que se obtiene al girar un diferencial de área f de x o f de y alrededor del eje. El volumen total del sólido se obtiene sumando los volúmenes de todos los discos, lo cual se logra mediante una integral definida. La fórmula general es: su eje de revolución es horizontal, es volumen igual a pi, integral con límites de a a b, abrimos llaves, f de x, cerramos llave, al cuadrado de x. Para su eje de revolución vertical es volumen, pi, integral con límites de a a b, abrimos llave, f de y, cerramos llave, al cuadrado de y. En ambos casos, f de x representa la función que define el radio de cada disco y los límites a y b corresponden al intervalo donde se genera la rotación. De esta manera, la integral suma los volúmenes infinitesimales para determinar el volumen total del sólido. Ahora vamos a empezar con los ejemplos para el tema de discos. Un ejemplo práctico nos dicen que encontremos el volumen del sólido formado al girar la región acotada por la gráfica de fx igual a raíz de seno de x y el eje x es 0 menor o igual a x y x menor o igual a pi alrededor del eje x. Tenemos que del rectángulo representativo a la gráfica superior en la figura 7.16 se puede ver que el radio de este sólido es radio igual a fx, que esto a su vez es igual a raíz cuadrada de seno de x. Así, el volumen del sólido de revolución es volumen igual al pi por la integral de a a b del radio de x elevado al cuadrado de x. Por lo tanto, pi por la integral del 0 a pi y raíz de seno x al cuadrado de x. Este sería el método de discos. Al simplificar nos quedaría que el pi por la integral de 0 a pi es seno de x de x. Por lo tanto, la integral sería pi por menos coseno de x evaluado de 0 a pi. Nos quedaría pi 1 más 1, por lo tanto sería 2pi. Y este sería el resultado de un ejemplo práctico de uso de métodos de los discos. Ejemplo número 2. Eje de revolución alrededor de una recta, que no es un eje de coordenadas. Lo que debemos hacer es encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por f de x igual a 2 menos x al cuadrado y g
1 alrededor de la recta en y1, como se muestra en la figura. Lo que tenemos que hacer es igualar f de x y g de x. Esto nos ayudará a determinar el punto en el que se intersecan cuando x es igual a más o menos 1, para encontrar el radio. Después debemos restar g de x y f de x. Esto lo haremos de la siguiente manera. Haremos un r de x para que esto nos dé igual a f de x menos g de x. Después continuamos reemplazando las funciones. O sea, en f de x colocamos su función y en g de x colocamos la suya. Esto nos daría un resultado de 1 menos x al cuadrado. Luego, para encontrar el volumen, debemos integrar entre menos 1 y 1. Lo primero que haremos es aplicar el método de discos. Esto nos daría una función de b igual a pi de integral en ba de rx al cuadrado de x. Eso nos daría un resultado de pi 1 a menos 1, 1 menos x al cuadrado de x. Después simplificamos, dándonos un resultado de pi entre 1 a menos 1, 1 menos 2x al cuadrado más x a la 4 de x. Y por último integramos la función. Esto nos daría un resultado de pi de x menos x al cubo sobre 3 más x a la 5 sobre 5. Todo esto sobre 1. Todo esto elevado a la 1. Subíndice de menos 1. Al integrar toda esta función nos dará un 16pi sobre 15. Y listo. Ahora vamos con un ejemplo de aplicación para método de discos. Primer ejemplo. Un diseñador industrial necesita calcular el volumen de un recipiente en forma de cono que se genera al girar la línea y igual a x entre x igual a 0 y x igual a 3. La representación gráfica sería así. La región bajo la curva del eje X se gira alrededor del eje X, que es el sólido cónico. Acá está. Tomamos una rebanada vertical muy delgada en una posición cualquiera de X con el espesor de X. Al girar esa rebanada alrededor del eje X, se forma un disco de radio X, R igual, entre paréntesis X, igual a Y igual a X. Es decir, nos queda de esta manera. R entre paréntesis X igual a X. Entonces es el radio del disco, el eje de X es el espesor del disco. Para operar esto necesitamos la fórmula general, que es volumen igual a pi, integral con límites de A a B, entre las llaves radio, entre paréntesis X, cerramos, todo esto elevado al cuadrado de X. Pasamos a sustituir. R igual a X es igual a X. Y los límites A es 0 y B es 3. Entonces, sustituido quedaría volumen es igual a pi, integral con límites de 0 a 3, x al cuadrado de x. Igual que en la fórmula, simplemente que ya sustituimos. Ahora continuamos con la parte más sencilla, que sería integrar. Integramos x al cuadrado de x, que eso nos da x al cubo sobre 3. Procedemos a evaluar en los límites de 3 a 0. Entonces escribimos volumen es igual a pi, abrimos la llave, x al cubo sobre 3, cerramos la llave, evaluado en 3 y 0. Como sabemos que en 0 se cancela,
Entonces, simplemente evaluamos en 3. Sustituimos este 3 de acá por la x. Entonces, 3 al cubo es 27 sobre 3. Entonces, pi, entre paréntesis, 27 sobre 3 menos 0, que es la evaluación en 0. Entonces, esto nos da igual a 9pi. Igual esto lo pueden comprobar en la calculadora. Pi por 27 tercios menos 0 es igual a 9pi. Así que podemos concluir que nos quedó correcto. Por lo tanto, el volumen del sólido es de 9pi unidades cúbicas. El resultado coincide con el volumen de un cono de altura 3 y radio 3. Si aplicamos la fórmula geométrica, volumen igual a 1/3 pi radio al cuadrado por h. Obtenemos también 9pi. Volvemos con un ejercicio de aplicación. Una empresa quiere fabricar un recipiente de agua, como una copa o tanque de base redondo, que tenga forma parabólica. El contorno del recipiente visto de lado está descrito por la curva y igual a raíz cuadrada de x, de 0 menor o igual a x y x menor o igual a 4, donde x y y están en decímetros. Y el recipiente se forma al rotar esa curva alrededor del eje x, como si la parábola girara para formar el cuerpo del tanque. ¿Cuál será el volumen del recipiente? Ahora analizamos esto. Ya sabemos que la fórmula del método de discos es b igual a pi de la integral de a a b de el radio de x al cuadrado de x. Aquí el radio del disco es la altura de la curva. Vemos que el radio de x es igual a y igual a raíz cuadrada de x. Los límites son de 0 a 4. Si sustituimos en la fórmula, volumen sería igual al pi por la integral de 0 a 4 de la raíz cuadrada de x al cuadrado de x, que esto a su vez sería igual a pi de 0 a 4 de x de x. Integramos. La integral de esto nos queda como x al cuadrado sobre 2 evaluados de 0 a 4, que a su vez es 4 al cuadrado dividido 2, que esto es 16 dividido 2, que serían 8, dando como resultado final la multiplicación de 8pi decímetros cuadrados. Así tenemos que el volumen del recipiente será 8 por 3,1416, porque 3,1416, si recordamos, es el valor del pi promedio, aproximadamente, que sería igual a 25,13 litros. Esto significa que el recipiente puede contener aproximadamente 25,13 litros de agua. Y así culminamos con los ejercicios de aplicación para el método de discos. Muchas gracias. Ahora pasaremos a una explicación teórica, conceptos básicos, fórmulas, tipos, etc. de método de arandelas. El método de arandelas amplía el concepto del método de discos. Cada rebanada del sólido tiene forma de arandela. Es como un radio externo en R mayúscula y un radio interno en R minúscula. La fórmula general para el volumen es, en su eje horizontal es volumen igual a pi con la integral con límites de a a b, abrimos llaves, R mayúscula dx al cuadrado menos R minúscula dx al cuadrado, cerramos, dx. En su eje vertical es volumen igual a pi con integral con límites de a a b, abrimos llave, R mayúscula
de y al cuadrado menos r minúscula de y al cuadrado, cerramos, de y. Esta diferencia de cuadrados representa el área de la arandela, área externa menos área interna, que luego se integra para obtener el volumen total. El método se aplica siempre que exista una separación entre la función y el eje de rotación. Vamos con el primer ejemplo práctico de arandelas o anillos. Nos dice que encontremos el volumen del sólido formado al girar la región acotada por las gráficas de y igual a raíz de x y y igual a x al cuadrado alrededor del eje x. En la figura se puede observar que los radios exteriores e interiores son radio exterior igual a raíz de x y radio interior igual a x al cuadrado. Integrando entre 0 y 1 tenemos que pi por la integral de a a b de radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado de x sería el método de las arandelas. Al simplificar nos quedaría pi por la integral de 0 a 1 de x menos x al cuadrado de x. Integrado queda x al cuadrado sobre 2 menos x quinto a la 5. Integrado de 0 a 1. Esto nos da como resultado 3pi sobre 10. Y así concluiríamos con los ejercicios prácticos de este video. Ejemplo número 4. Integración con respecto a y con dos integrales. Debemos encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por las gráficas de y igual x al cuadrado más 1, y igual a 0 y x igual a 0. También en x igual a 1, alrededor del eje, como se muestra en la imagen. Entonces en esto, para 1 y 2, r será 1 y r minúscula será raíz de y menos 1. Para 0 y 1, r será 1 y r minúscula será 2. Bien, para encontrar la solución de esto, en la región mostrada en la figura, el radio exterior es de r igual a 1. Por lo tanto, no hay. Sin embargo, una fórmula única que represente el radio exterior cuando 0 igual o menor y menor igual que 1 y r minúscula sea igual a 0, pero cuando 1 menor igual y menor igual que 2, r minúscula es determinado por la ecuación y igual a x al cuadrado más 1, lo cual implica que r minúscula sería raíz de y menos 1. Por lo tanto, esto nos dejaría una fórmula de r de y igual a 0 y raíz de y menos 1, en el que 0 igual menor igual y menor igual que 1 y también 1 menor igual y menor igual que 2. Con esta definición ahora vamos a seguir los pasos para encontrar el volumen del sólido. En esto primero usaremos el método de arancelas, en el que b sería igual a pi integral de 1 a 2 entre paréntesis 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado de y más pi en un intervalo de 2 a 1 corchetes 1 al cuadrado menos raíz de y menos 1 al cuadrado de y. Esto lo simplificaríamos, nos dejaría pi entre 1 a 0, 1 de y más pi entre 2 a 1, 2 menos y de y. Luego para integrar nos daría un pi y entre 1 a 2 más pi 2y menos y al cuadrado sobre 2 entre 2 a 1. Luego esto lo integramos y nos daría un resultado de pi más pi 4 menos 2 más
1 sobre 2 igual a 3pi sobre 2. Una observación es que la primera integral de pi entre 1 a 2, 1 de y, representa el volumen de un cilindro circular, recto de radio 1 y de altura 1. Esta posición de volumen podría ser determinada sin recurrir a una integración. Y listo. Ahora seguimos con un ejemplo de método de arandelas, aplicación. Ejemplo 1. Un ingeniero debe calcular el volumen de una tubería cilíndrica hueca de radio externo de 5 centímetros y de radio interno de 3 centímetros, con una longitud de 10 centímetros. O sea, esto quiere decir que el perfil de la tubería se representa como una franja entre dos líneas horizontales. Una corresponde al radio externo de R5 y la otra al radio interno de R3. Al girar esta franja alrededor del eje X se genera una arandela, es decir, un disco con hueco. Como pueden ver, aquí está el esquema entre Y y X con una longitud de 10 centímetros en el eje X y la franja entre Y3 y Y5 gira alrededor del eje X, tubería hueca. Acá tenemos la línea externa y la línea interna, R5 y R3. Vamos con la parte de operación. Cada rebanada del sólido es una arandela. Su área transversal es de A, entre paréntesis X, igual a pi, abrimos llave, R mayúscula al cuadrado menos R minúscula al cuadrado. Y cerramos la llave. Como R y R minúscula son constantes, el volumen se obtiene integrando. Así que pues, reemplazamos. ¿Cómo sería la fórmula? Sería volumen igual a pi con límites en la integral con límites de A a B, entre paréntesis, R mayúscula al cuadrado menos R minúscula al cuadrado de X. Procedemos a sustituir. R mayúscula es igual a 5, R minúscula es igual a 3 y los límites A es 0 y B es 10. Por ende quedaría volumen igual a pi, integral con límites de 0 a 10, abrimos paréntesis, 5 al cuadrado, 3 al cuadrado de X. Igual que en la fórmula de arriba, simplemente que acá ya sustituimos. Esto es igual a pi con límites y la integral con límites de 0 a 10, 25 menos 9 de X, que es igual a pi integral de 0 a 10, 16 de X. Ahora extraemos la constante y resolvemos. Entonces, el volumen es igual a 16pi. Abrimos la llave X, cerramos, con límites de 10 a 0. ¿Qué sigue en esta parte? Pues en esta parte vamos a evaluar en estos términos. Evaluado en 0 nos da 0. Evaluado en 10 nos da 10. Entonces, 16pi, abrimos paréntesis, 10 menos 0 es igual a 160pi. ¿Por qué? Porque pues 16pi por 10 es igual a 160pi. 16pi por 10 menos 0 es igual a 160pi. Así que podemos concluir que el volumen de material de la tubería es de 160 pi centímetros cúbicos. Este valor corresponde exactamente al volumen del cilindro externo menos el volumen interno. Entonces, volumen es igual a pi por 5 al cuadrado por 10 menos pi por 3 al cuadrado por 10 es igual a 250 menos 250 pi menos 90 pi, que eso es igual a 160 pi. Así que podemos concluir que
la línea externa de radio X tiene un volumen igual a 250 pi. Y la línea interna R3 tiene un volumen igual a 90 pi. Con esto concluimos el ejemplo, espero y hayan entendido. Muchísimas gracias. Ahora veamos un segundo ejemplo de aplicación del método de arandelas. En primer lugar tenemos una fábrica de cerámica. Esta quiere producir un vaso doble. El perfil lateral de la cavidad interior está descrita por y igual a raíz cuadrada de x en decímetros. Y la pared exterior superior es una línea horizontal y igual a 2. La pieza se obtiene rotando la región entre esas dos curvas alrededor del eje X, desde X igual a 0, hasta el punto donde se intersecan. Queremos calcular el volumen del material, es decir, volumen de la pieza sin contar el vacío interior. Primero, encontramos los límites de integración. Igualamos las dos ecuaciones, que es x igual a y igual a raíz cuadrada de x y igual a 2. Elevamos al cuadrado a ambos lados para eliminar la raíz y queda x igual a 4. Por ende, los límites de integración son de 0 a 4. 2. Identificamos los radios. Para un corte perpendicular al eje X en una posición X, radio exterior es igual a 2 y el radio interior es igual a raíz cuadrada de X. La fórmula para el método de arandelas es el pi por la integral de a b del radio al cuadrado menos el radio interior al cuadrado de X. Esto es igual al pi por la integral de 0 a 4 de 2 al cuadrado menos raíz cuadrada de X al cuadrado de X, teniendo que pi por la integral de 0 a 4 es 4 menos x de x. El cálculo nos da, el cálculo de la integral es igual a 4x menos x al cuadrado sobre 2, evaluado de 0 a 4, que es 16 menos 8 menos 0, que esto a su vez es igual a 8. Como conclusión tenemos que el volumen del material está expresado por volumen igual al pi por 8, que es 8pi. Por lo tanto, el volumen de la pieza sin contar el vacío interior es de 8 por 3,1416, que es 25.13 decímetros cúbicos. Muchas gracias.